estudiantes, colegas del recinto universitario de Mayagüez, Universidad de Puerto Rico. Me gustaría distinguir la presencia de los familiares del compañero Humberto Pagán Hernández entre nosotros. Bienvenidos, bienvenidas. Y también del compañero Ramón Medarich de Grans, amigo que acompañó a Humberto Pagán en toda esta trayectoria que vamos a estar conmemorando durante el día de hoy. Mis hortensias para ti, literatura testimonial, historia y memoria. Humberto Pagán y los sucesos del 11 de marzo de 1971 en la Universidad de Puerto Rico. Voy a pedir excusas por nuestro director del Departamento de Ciencias Sociales, que no ha logrado salir de una reunión de negocios que tiene en la mañana de hoy. Y me gustaría, Toña, pasarle la palabra a la doctora Ramonita Vega, coordinadora de historia. ¿Eso es posible? Estoy aquí. Bueno, muy bien. Adelante, doctor. Muy buenos días y todas. Un cordial saludo el personal y el programa de historia y su Instituto de Investigaciones Históricas, escrito Investigación Social Aplicada en el Departamento de Ciencias. En Puerto Rico, Mayagüez, tenemos en esta mañana un programa donde vamos a ver evidenciado cómo el programa nuestro se mantiene en estrecho vínculo. Lo más reciente entre historiadores tradicionales y escritores que manejan el tema de la historia y la memoria. En este sentido, pues damos un saludo especial a quien escribe esta joya que se llama Hortensias para ti, a la profesora Carmen de Ana Pagán Auraz, y a los presentadores, en este caso el doctor Carlos Hernández y el doctor Michael González Cruz, y el protagonista de estos proyectos que está virtualmente conectado, el señor Humberto Pagán. Esta producción de tradicionales escritores nos lleva a cómo se interpretan los hechos, sobre todo cuando han afectado la vida de una familia, sus allegados, parientes y aún dolientes de lo vivido. En esta catarsis es que también podemos observar la producción de esta actividad de lo que nuestro colega, el doctor Carlos Hernández, que se especializa en este intersticio de una memoria, nos lleva a interpretar esas emociones, y también por tu cercanía con la familia, con los protagonistas, los que vivieron este entorno cotidiano, complementado también por nuestro colega, el sociólogo Dr. Michael González, quien aporta otra dimensión al escrito en función de este espacio social compartido. Además de los hechos históricos, quiero destacar que enmarcados en sus sucesos del 11 de marzo de 1971 en la Universidad de Puerto Rico, este libro está teñido de las vivencias de una familia cuyas narraciones son un ejercicio descriptivo de sus memorias y, como antes dije, de interpretaciones. Luego que me excusen, dado que están en la discusión del Departamento de Ciencias Sociales ordinaria, pero estoy segura que esta presentación será un evento sin. Tengan todos buenos días y disfruten. Muchas gracias, doctora, por dirigirse a nuestra audiencia. El compañero Humberto Pagán Hernández nació en Barrio Obrero, Santurce, el 7 de abril de 1951. Dicho sea de paso, el mismo año en que nació mi madre, también aguadillana. Humberto estudió en la Escuela Superior José de Diego, y se graduó de la misma en el 1968. En la Universidad de Puerto Rico fue miembro de la Federación de Universitarios por Independencia, UPI, de los consejos de estudiantes, y eventualmente, ¿verdad?, un
tengo una excelente relación poética y política con Juan Antonio Correger Montes, poeta nacional. Vale mencionar, ¿verdad?, que yo los demás datos los voy a compartir en mi presentación breve, que tiene el propósito de que mis estudiantes, ¿verdad?, puedan comprender en qué contexto, en qué escenario es que ocurren los eventos del 11 de marzo de 1971, hace 50 años. Durante el siglo XX podemos observar que la violencia política en torno a la descolonización de Puerto Rico se ha manifestado en 3 periodos. Por una parte, organizaciones armadas públicas o clandestinas que han combatido al régimen colonial, y por otra parte, el Estado, por medio de sus fuerzas de orden público y o grupos paramilitares que han atacado la población y algunas organizaciones armadas independentistas. Voy a plantear que el primer periodo tuvo lugar con las llamadas partidas sediciosas, bandas rebeldes, conocidas como los tiznados, que asaltaban terratenientes, comerciantes colonialistas y a las tropas invasoras norteamericanas. Que el segundo periodo tuvo lugar entre 1932 y 54, a través de la resistencia del Partido Nacionalista Puertorriqueño. Y el tercer periodo, en el que nos concentramos hoy, con la emergencia de la nueva lucha entre 1960 y 2005. En 1956 se organiza la Federación Universitaria por Independencia, FUPI, y entre sus fundadores hay jóvenes solidarios con el M-26, motivados por el carácter antiimperialista de la Revolución Cubana y con el objetivo de derrotar al dictador Batista. Además, surge la FUPI después de la huelga en la Universidad de Puerto Rico del 48, un momento en que la universidad está dirigida por Jaime Benítez, líder autoritario del Partido Popular Democrático. La FUPI se define como un organismo estudiantil independiente de las demás organizaciones y partidos. Esto pues sabemos que después cambia. La FUPI se organiza por una universidad democrática, puertorriqueña, antiimperialista en medio de la Guerra Fría. Parte de ese proceso de democratización se cumplió parcialmente con la reforma del 66 y con la autonomía de sus recintos. Sin embargo, la Universidad de Puerto Rico todavía necesita mayores cambios, si no reformistas, revolucionarios. Estamos de acuerdo con eso. Durante sus primeras décadas de acción, la FUPI se enfoca en la eliminación de la matrícula compulsoria del ROTC y como parte de su agenda contra el aparato militar norteamericano desarrolló una campaña contra la inscripción y el servicio militar obligatorio. La FUPI, dentro de un movimiento más amplio de derechos civiles en Puerto Rico y en Estados Unidos, logró que se eliminara la matrícula compulsoria del ROTC y la inscripción al servicio militar obligatorio. Los invito también a celebrar los triunfos y los logros del movimiento de descolonización puertorriqueño. La FUPI no fue parte de las organizaciones armadas clandestinas, sino una agrupación estudiantil y pública de la nueva lucha. Sin embargo, el Estado colonial criminalizó su lucha y persiguió a sus militantes violentamente. El doctor Che Paralitici establece que el 28 de octubre de 1964 hubo una protesta contra el servicio militar obligatorio y el ROTC, donde más de 200 policías tomaron la universidad y las confrontaciones produjeron disparos contra los estudiantes, arrestos y 30 policías heridos y cientos de estudiantes maltratados. A pesar de los arrestos y la violencia política contra los estudiantes, el movimiento continuó. En este momento se emiten 43 órdenes de arresto contra miembros de la FUPI. El 7 de noviembre de 1969, el general Juan Parel, junto a sus turpas de derecha, asaltaron las oficinas del Movimiento Pro Independencia y la Reacción de Claridad de Río Piedras, causando graves daños a la propiedad y hiriendo de bala a varios miembros del MPI en el edificio.
hasta la fecha más cercana al momento que analizamos en el día de hoy. Un año después se produce el asesinato de Antonia Martínez Lagares el 11 de marzo del 71. El 4 de marzo de 1970. El 11 de marzo de 1971, cadetes del ROTC, policías y estudiantes se enfrentan, y en este momento es que caen abatidos el comandante Mercado, el policía Miguel Rolón y el estudiante Jacinto Gutiérrez Vélez. Nos indica el periodista Carmelo Marrero que los documentos disponibles del FBI se evidencia que por medio de la campaña Cointerpro, el FBI y la Policía de Puerto Rico interceptaban las conversaciones de los militantes independentistas, circulaban cartas y documentos anónimos para causar discordia, difamaban mediante caricaturas líderes y organizaciones del independentismo, impedían que el independentismo tuviera acceso a los medios de comunicación, infiltraron informantes y agentes provocadores. Además, sabotearon propiedad de las organizaciones y los individuos. Resulta evidente, lo dice el profesor Ramón Bosque, que había un plan concertado entre el gobierno colonial de Puerto Rico y el gobierno metropolitano de los Estados Unidos. De acuerdo a José Atiles, en su obra Colonialismo, Derecho y Resistencia, se plantea que Puerto Rico estaba bajo un estado de excepción que permitió que las fuerzas policíacas, la División de Inteligencia de la Policía de Puerto Rico, con sus grupos paramilitares, algunos de ellos compuestos de exmilitares, cubanos en el exilio y turbas de extrema derecha, operaran con completa impunidad. Pérez Viera documenta que algunos, el fiscal Pérez Viera documenta que algunos de estos fueron entrenados en la Escuela de las Américas con el fin de enfrentar el terrorismo independentista en Puerto Rico. Termino diciendo que la historia de vida del estudiante Humberto Pagán Hernández está enmarcada por variables económicas y políticas objetivas. Número uno, la presencia militar de la base Raimi en su vecindad del barrio Borinquen en Aguadilla. Las protestas y motines violentas entre vecinos y militares que tuvieron lugar en esta base antes de su cierre en 1973. La lucha pacifista contra la guerra de Vietnam, el movimiento contra el servicio militar obligatorio, en la campaña por la eliminación de la matrícula compulsoria al ROTC y obviamente en las protestas después del asesinato de Antonia Martínez Lagares. En este contexto objetivo llega la confrontación entre los estudiantes y la fuerza de choque del 11 de marzo de 1971. Sin duda puedo afirmar que Humberto Pagán Hernández, a pesar del entrampamiento, persecución y exilio, logró liberarse y continuó su lucha por la descolonización con todos los medios que tuvo a su alcance. Hoy en día le rendimos homenaje a su gesta de valor, sacrificio y perseverancia. No solo debemos documentar los perseguidos, heridos y caídos en combate de ambas partes del conflicto colonial, sino analizar cada batalla que se gana y que se pierde para poder continuar la marcha por nuestra descolonización. Muchas gracias. Y ahora me gustaría dejar con su ponencia a la profesora Carmen primero el doctor Carlos Hernández, catedrático de Historia de nuestro Departamento de Ciencias Sociales, disculpa. Carlos. No hace falta presentación, así que eso es más que suficiente, ¿verdad? Bueno, señores, aquí esto es una actividad muy especial para mí. Yo llevo hace 2 años, antes de la pandemia, justamente llamé a Humberto, tenemos que conmemorar esa actividad de 50 años. Lamentablemente pues llegó la pandemia, todo se atrasó. En eso Humberto pues se enferma, ¿verdad? Peligrosamente, pero como es un guerrero al fin, pues pudo sobrevivir. Así que hoy por fin, ¿verdad? Luego de tantos intentos, donde tuvimos hasta paro muy reciente, ¿verdad? Pues se logró la actividad, que era lo más importante.
Aquí hay varias personas que yo le tengo gran aprecio, ¿verdad? En primer lugar, tengo aquí a Ángel Víctor Pagán. Para mí una persona que ha sido extraordinaria, ¿verdad? Para mí fue un modelo cuando yo era estudiante, yo era atleta, y siempre estuvo detrás, ¿verdad? de esa formación, así que siempre le tenía una envidia, pero una envidia buena, ¿verdad? A los hijos sobre todo mi compañera Carmen de Ana y yo estuvimos desde que estábamos en segundo grado con una maestra que prefiero no recordar el nombre, terrible, ¿verdad? Difícil de recordación. Así que para mí era muy especial, ¿verdad? Esa conexión. A don Ramón de Nadich, que fue mi profesor de historia en la Universidad de Puerto Rico en Aguadilla, ¿verdad? Que nos mostró un tipo de historia muy distinta, ¿no? La historia de los bigotudos, ¿verdad? De lo que llama Chuco Quintero, la historia del procerato, no es una historia totalmente problematizada, ¿verdad? Esa fue, así que te lo agradezco mucho, Ramón, esa aportación, definitivamente. Y le dedico la actividad, obviamente, a Humberto Pagán Hernández, y la intención no es otra, ¿verdad?, que dar a conocer una historia que ha sido silenciada, porque esta historia ha sido silenciada, esto ha sido orquestado, ¿verdad? Y entonces vamos a empezar a hacer ruido, vamos a empezar a que esto se empiece a escuchar, ¿verdad? Y esta sería una conferencia a dos voces. En primer lugar, agradezco a la compañera, ¿verdad?, que tiene unas memorias extraordinarias sobre su familia, titulada Mis Hortensias para ti, y van a ver por qué Mis Hortensias para ti, ¿verdad?, que tiene un relato extraordinario acerca de su abuela, que tuve el placer de conocerla porque estudiábamos juntos en la Escuela del Prado de Aguadilla. Así que, sin más dilación, comienzo la conferencia. Dice el historiador Alessandro Portelli, y lo cito, que contar una historia es levantarse en armas contra la amenaza del tiempo, resistirse al tiempo o dominarlo. Contar una historia, voy a quitar esto, no puedo respirar. Contar una historia preserva al narrador del olvido, una historia constituye la identidad del narrador y el legado que dejará en el futuro. Cierro la cita. Y eso es precisamente lo que vamos a proponer en la mañana de hoy. Es decir, recuperar más que una historia con H mayúscula, que generalmente relata la visión o la versión de los vencedores, la voz del protagonista Humberto Pagán, una memoria que por la subjetividad de esta se convierte en una contramemoria a la historia tradicional. Pero además del testimonio de Humberto, contamos con lo que podemos llamar una pieza magistral de literatura testimonial y relatada desde la verdad del corazón de su sobrina, Carmen de Ana Pagán Maurazo. Y es que ella intenta recoger los elementos dispersos que latan al interior de su memoria. En fin, estamos frente a un relato subjetivo que rueda por una senda de recuerdos que, además de ser históricos, constituyen una parte integral de la familia Pagán. La referencia a la vivencia de su tío, los episodios que le tocaron vivir luego de los sucesos del 11 de marzo de 1971 en la UPR, Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedra, componen un referente claro entre el enfrentamiento de la memoria y la historia oficial que hizo de Humberto, un joven de 20 años, en un mal llamado independentista, comunista y terrorista que debía ser eliminado sin proseguir el debido proceso de ley que mandata al Estado. Debate, historia y memoria. En años recientes se ha desarrollado un debate interesante en torno al binomio memoria e historia. Así, por ejemplo, al abordar esta disyuntiva, José Camilo Becerra Mora advierte que en las últimas 3 décadas del pasado siglo XX encarnaron la historia un cambio de época, una ruptura en su paradigma. En estos años apareció la nueva historia narrativa y con ella se centró en el debate del papel de la memoria en las distintas sociedades a raíz de las catástrofes del siglo XX, como fueron la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Civil Española, las dictaduras latinoamericanas en medio de la Guerra Fría y los otros procesos políticos, sociales y militares que iniciaron a lo largo del siglo y que convirtieron esto en un campo de batalla de ideas en la cual la historia no estuvo excluida. En este contexto, la memoria surge como una forma de resistencia frente a la historia oficial. Añade Becerra que aunque la historia y la memoria tienen en común el interés por el pasado de ambas disciplinas, si se le puede denominar así, está llena de diferencias con respecto al enfoque de su estudio y a la fuente de trabajo. En ese sentido, la historia toma como su fuente principal los documentos escritos y la memoria los testimonios. Pero ambas disciplinas requieren interactuar para sobrevivir.
Pese a racista la postura de varios historiadores relacionados al debate historia-memoria, menos dos, Enzo Traverso y Roger Chartier, que nos acompañaron la pasada semana en una actividad organizada por los colegas Marcelo Lucy y José Anazagasti del Departamento de Ciencias Sociales. Dice Roger Chartier en la historia, la lectura del tiempo, busca dilucidar la disputa entre ambas dimensiones. En este contexto, el debate se asocia a dos términos, la verdad y la fidelidad. La primera, la historia, y la segunda, la memoria. Es decir, para Chartier esta relación tiende a ser inconmensurable, es decir, no tiene medida, a pesar del debate. Chartier admite esta congruencia como una relación equilibrada que accede a la construcción del pasado de las distintas sociedades. Mientras que para Enzo Traverso la historiografía no es solamente un lugar de producción de saberes, es también un lugar de producción de lagunas de memoria, de rechazos y cuestiones reprimidas en la sociedad. Cuando los revela, los analiza y los colma, es cuando cumple su función crítica. A juicio del autor, esta propuesta se resume en el papel de que la sociedad exija la historiografía. En este punto, la historia y la memoria son capaces de consolidar una memoria histórica. Ambas ocuparán el lugar que está reservado para ella en el campo social, para la reconstrucción de un pasado que redima a las víctimas y vaya dirigido a la elucidación de la verdad. Ahora bien, más adelante retomaremos nuestra propuesta de trabajo. La pregunta necesaria en este punto es, ¿qué fueron los sucesos del 11 de marzo de 1971? Al retomar el tema del 11 de marzo, nos percatamos que hoy persisten unas historias que reconstruyen retazos de recortes de periodos. Un libro titulado Desde la cárcel, prologado por Juan Antonio Corrier. Un video en el canal de YouTube que documenta una actividad que conmemoraba los 40 años del acontecimiento en torno a la UPR, auspiciada por la Federación de Estudiantes por la Independencia, la FUPI, en la cual recoge unas perspectivas de Humberto y Ramón Nenadich, otro personaje que amerita un estudio por separado. Además, que tenemos el placer de tenerlo en la mañana de hoy. Además de lo anterior, se acaba de publicar un libro que contextualiza la muerte de Antonia Martínez y aborda sucintamente los sucesos del 11 de marzo del 71. El texto del ex juez Irán Sánchez, a grosso modo, estudia los eventos del 14 de marzo de 1970 en la UPR, cuando un grupo de estudiantes universitarios presenciaron desde el balcón de un hospedaje a miembros de la fuerza de choque macanear injustamente en la calle a otro estudiante y le gritaron abusadores y asesinos. Uno de los policías desfundó su revólver y disparó hacia el balcón, hiriendo a un estudiante, y con el mismo proyectil asesinó al estudiante Antonia Martínez. Otro libro recién publicado por el profesor jubilado Ramón Nenadich, titulado Recuerdos del Comité para la Defensa de Humberto Pagán, en el cual narra la historia detrás del Comité de Defensa de esta compañía. Ahora bien, no se puede pasar por alto lo que sin duda constituye el material histórico, las carpetas confeccionadas. Ahora, sí, ¿me escuchan? Nada. ¿Qué relación con las carpetas por el coincidir? Nada, seguimos. ¿Se escucha ahora? Sigo. Olvídate del caso, seguimos aquí. No hay problema. Las carpetas confeccionadas ilegalmente por la División de Inteligencia de la Policía de Puerto Rico contra miles de ciudadanos simpatizantes con la independencia de Puerto Rico durante la década de 50 al 80. Las mismas están disponibles para consulta pública en el Archivo General. Esas fueron las que no se recogieron, evidentemente, ¿verdad? Aquellos que tengan las carpetas individualmente, pues se pueden consultar una vez desde el permiso de la autoridad. No obstante, los estudiantes experimentaron la violencia que se vivió en esos años del 70 del pasado siglo. El clima de terror estuvo atravesado por varios signos que marcaron a toda una generación, como fueron la imposición del servicio militar obligatorio para aventar a los jóvenes de la guerra, a la guerra de Vietnam. Es precisamente en ese contexto de militarización que el estudiante aguadillano Edwin Feliciano Grafals, conocido por sus amistades más cercanas como McQueen, en septiembre del 69, el juez de la Corte de Estados Unidos en Puerto Rico, Irán Cancio, lo condenó a 1 hora de cárcel
por negarse a ingresar al ejército. Aquella insólita y a la vez valiente condena significaba de manera explícita el reconocimiento de la justeza de la lucha militarista y la barbaridad, la agresión que cometía Estados Unidos contra los pueblos, dice Julio Muriente. La atmósfera de violencia que experimentó la UPR estuvo atravesada por el triunfo del Partido Nuevo Progresista, PNP, y la derrota del Partido Popular Democrático, luego de detentar el poder por espacio de casi 3 décadas, 1940 al 68. Y que tras las victorias del PNP se ambicionaba acabar con la autonomía universitaria, no precisamente la de la Universidad de Puerto Rico, sino la de su presidente Jaime Benítez. A mi juicio, estos fueron móviles que precipitaron el 11 de marzo y no necesariamente la derrota de Mohamed Ali, como se ha venido comentando a través de la historia, que sufrió ante Joe Frazier un lunes 8 de marzo de 71, como han ventilado algunas versiones de la historia. El desenlace de dicha pelea pudo ser el detonante, pero no la justificación para la agitación de violencia que arrojó la UPR por varios meses. La figura de Mohamed Ali merece un punto aparte, ya que sus convicciones tanto religiosas como de clase y raza le llevaron el 28 de abril de 67 en Houston, Texas, a negarse a ser reclutado para la guerra de Vietnam. Esta decisión provocó que le quitaran la licencia de boxeador. Pero Ali era mucho más que un boxeador, es decir, sus peleas trascendían el cuadrilátero a su vida diaria, no solo por la enfermedad del Parkinson, que selló sus posteriores días, sino además por la firmeza de terminar con el racismo en Estados Unidos. Curiosamente, el 25 de febrero de 64, fue el día en que se anunció la construcción de las Torres Gemelas. Cassius Clay se convertía en el campeón del mundo de los pesos pesados con 22 años. Y tras el abandono de Sonny Liston, un día después, el 26, convertido en seguidor de la Nación Islámica, anuncia su conversión para llamarse Cassius X en honor a Malcolm X, que finalmente lo bautizó Mohamed Ali. Retomemos el 11 de marzo. Según Muriente, esa mañana del 11, se suscitó un incidente en ese lugar, entre cadetes del ROTC, miembros de fraternidades y grupos de estudiantes. La disputa fue creciendo, las autoridades militares movilizaron la guardia universitaria contra los estudiantes, mientras los cadetes se refugiaban en su fuerte contiguo al centro de estudiantes, donde estaban apertrechados de piedras, palos, incluso de armas de fuego, como quedó demostrado posteriormente. Los miles de estudiantes dispersos en el campo intentaron protegerse de manera que fuera ante la inminente agresión que les venía encima. Entonces sucedió algo inesperado. En medio de la refriega, el jefe de la fuerza de choque, José Emilio Mercado, cayó herido de muerte frente al centro de estudiantes. Otro miembro de la fuerza de choque fue igualmente herido de muerte cerca del entonces edificio de la Facultad de Estudios Generales. Más tarde se informó que un cadete de ROTC de nombre Jacinto Gutiérrez había resultado herido en el edificio militar y posteriormente falleció. Se había desatado la violencia en todo su desenfreno. 2 muertos y un cadete, 2 policías y un cadete muerto, decenas de estudiantes heridos por los disparos de la fuerza de choque, otros tantos arrestados, moridos a golpe en el recinto, en el cuartel de la policía de Río Piedra. El caos se apoderó de la UPR y de todo Río Piedra. Establecimientos incendiados, gases lacrimógenos lanzados por doquier. Era un sálvese quien pueda. Al día siguiente, el 12 de marzo, el rector notificó por carta al estudiante Humberto Pagán Hernández que le suspendía sumariamente como estudiante del recinto de Río Piedra. A la vez se le formulaban cargos por violación al reglamento de estudiantes de la Universidad de Puerto Rico. Los cargos fueron ventilados ante la Junta de Disciplina. La única prueba que relacionó al querellado con las actuaciones que se le imputaron fue el testimonio de José Rafael Atilano, primer teniente de la policía adscrito a la fuerza de choque que participó en el suceso. La Junta, por votación de 3-2, halló probados los cargos y recomendó la separación definitiva del querellado como estudiante de la UPR. Así lo decretó finalmente el licenciado José R. Cancio, funcionario designado por el rector para decidir los casos en que interviene la Junta, decisión a la que debidamente fue informada el estudiante. En el interín, el juez de distrito, basado en una declaración del testigo teniente Rafael, determinó
que existía causa probable contra Humberto Pagán Hernández por los delitos de asesinato en primer grado, infracciones de la ley de armas, y ordenó su arresto y detención. En esa misma fecha, Humberto presentó la solicitud de habeas corpus ante el Tribunal Superior, en que atacó la validez de dicha determinación de causa probable. Mientras tanto, quedó en libertad bajo fianza. El 17 de marzo arrestaron a Humberto por las muertes del jefe de la policía, Juan Benigno Mercado, y del guardia Miguel Rosario Robles. La represión contra el acusado y su familia llevó a Humberto a emigrar al Canadá con la intención de salvar su vida ante el estado de terror que imperaba en Puerto Rico. La edición número 36 de la revista Avance publicó un apartado en el que tituló El caso de Humberto Pagán, otra actualidad, firmado por el licenciado Marco Antonio Rigado, y el profesor de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, profesor de Sociología, doctor Luis Nieves Falcón. Ahí se hace un examen pormenorizado de las circunstancias que llevaron a la decisión de Humberto a emigrar a Canadá. Voy a citar una parte solamente, es muy largo el texto. Luego de escuchar, leer y estudiar la prueba ofrecida por los abogados contratados por el gobierno del Estado y asociado y por el Ministerio Fiscal de Puerto Rico en 1972, resolvió ese mismo año que en base al tratado de extradición firmado entre Estados Unidos y Canadá, no procedía la solicitud de extradición contra Humberto Pagán. Porque a pesar de estar de acuerdo, de estar acusado de un delito grave, no existe causa probable para procesarlo en un tribunal de justicia. Más aún, dice el juez que vio el caso en Canadá. En su opinión, la evidencia contra Humberto en el caso que se encuentra acusado en Puerto Rico es tan débil que ninguna persona honesta que respetara los principios de derecho más elemental en una sociedad democrática podía llegar a tales conclusiones. Eso era imposible. Ante todo lo antes mencionado, el escenario estaba preparado para lanzar una propuesta de trabajo de historia de los sucesos del 11 de marzo y la memoria de Humberto Pagán. La figura de Humberto y la vinculación con los acontecimientos del 11 de marzo amerita un estudio no solo de efemérides en sí, sino también de las carpetas que se levantaron en su contra. Un examen de la información provista por las carpetas constituye una valiosa pieza de evidencia histórica que merece ser contrastada con la memoria del autor. Nuevamente aparece la dicotomía historia-memoria. Es decir, al cabo de 50 años y unos meses de esos acontecimientos, tenemos en la mañana de hoy la ventaja de escuchar a dos voces. Uno, protagonista directo, otro, protagonista indirecta de aquellos días aciagos que se convirtieron en años de persecución política y de sufrimiento para su familia. Aquí me parece oportuno lanzar una propuesta de la metodología de historia oral que contrasta la historia y la memoria de un protagonista lúcido de aquel fatídico 11 de marzo del 71. Desde unos años he venido trabajando con la historia oral, es decir, ese híbrido que conjuga precisamente tanto la historia como la memoria. En mis aproximaciones históricas he propuesto a Gregory Bateson, quien dice, y cito, para definir los contextos de la memoria y el aprendizaje, ¿verdad? Este esquema resulta vital para la reconstrucción de los informantes y requiere ser examinado. Precisamente la lógica de los recuerdos de su memoria. Para Benson, señala que estos marcadores suponen la identificación del conjunto de alternativas y respuestas que es apropiado emitir en determinado contexto. Entendemos que la memoria de Humberto se expresará sobre la base de este tipo de operaciones psicológicas. Dice Alessandro Portelli que el historiador se interesa particularmente por reconstruir el pasado, mientras que el narrador busca proyectar una imagen. Así el historiador tiende a procurar una secuencia cronológica lineal. El narrador puede tener más interés en seguir y reunir manojos de relaciones y temas a lo largo de la extensión lineal de su vida. Varias interrogantes deben acompañar esta exploración en la memoria de Humberto. 1. ¿Cómo fue su niñez entre Santurce y Aguadilla? ¿Qué recuerdos tiene de aquellas experiencias en su hogar, el barrio, la iglesia y la escuela? ¿Cómo fue su ingreso y vida universitaria? Ante los sucesos del 11 de marzo, como un joven aguadillano alejado de los grandes círculos intelectuales del país desarrolló una conciencia política. ¿Qué sucedió a grandes rasgos ese 11 de marzo del 71? ¿Cómo fue su arresto? ¿Fue torturado en prisión? ¿Sus padres y familiares experimentaron la persecución política del Estado? ¿Qué factores fueron decisivos para tomar la decisión de emigrar a Canadá? ¿Qué le sucedió a aquel joven aguadillano
cuando tuvo que huir al Canadá. ¿Quién o quiénes y cómo le ayudaron a emigrar? ¿Cómo pasó los 10 meses en cárcel en Canadá? Humberto estuvo recluido 10 meses en prisión. ¿Cómo recuerda a la distancia de más de 50 años dichos eventos? Carmen de Ana Pagán, mis hortensias para ti. En una consulta que hicimos al diccionario, indagando acerca de la definición de la palabra hortensia, nos encontramos con al menos 2 definiciones. La primera dice, esta bien científica, arbusto de hojas abundantes y dentadas, aquí traje lo más parecido a una hortensia, y dentadas, flores agrupadas e inflorescencias globulosas, blancas, rosadas o azules, y fruto en cápsula con numerosas semillas, pueden alcanzar hasta 4 metros de altura. La hortensia se cultiva como planta ornamental. Esta definición me parece en extremo científica y fríamente calculada, como decía Chapulín. Ahora bien, la segunda definición incorpora una ilustración más atónica a la memoria de Carmen de Ana. Veremos por qué. Dice la definición del diccionario: flor de esta planta, olorosa, de color rosa, azulado o blanco, que crece en tallos agrupados en torno a un eje principal. La segunda parte de la oración dice crece en tallos agrupados en torno a un eje principal. Esa, a mi juicio, parece ser la premisa no articulada del título Mis hortensias para ti. Y es que además de la pasión de su abuela por esta planta, Carmen de Ana Pagán Maurás nos muestra a unos abuelos, doña Ángela e Isaac, como los tallos que congregaron amenosamente a una familia que lidió con la pobreza material del Puerto Rico de mediados del siglo XX. Ahora bien, fue precisamente esa estrechez material la que los curtió para el difícil escenario que el destino le tenía reservado. De ahí que no sucumbieron psicológicamente a los abusos del terrorismo de Estado de los años 70. Al contrario, salieron fortalecidos con la frente en alto y la solidaridad familiar robustecida. En los últimos años del pasado siglo, la literatura testimonial ha tenido un lugar prominente en la memoria latinoamericana. Al hablar de relato nos referimos a una narración cuya estructura representa suceso determinado y puede ser testimonial o literario. Es un género narrativo conformado por otra literatura que se refiere a historias breves y concretas en que se da fuerza a los sucesos y detalles más importantes. Es más largo que un cuento y más corto que una novela. Por lo general, una forma de escritura concisa que economiza escenarios y evita la trama compleja. El personaje se revela en la acción y el encuentro dramático sin desarrollarse completamente. En Mis memorias para ti, la voz narrativa alude a la historia de una familia guadillana, los Pagán, carentes de lo material, pero acaudalada en amor. El relato nos brinda información, datos esenciales sin ofrecer o dar abundantes detalles sobre los personajes o lugares, como el caso de la novela. Así, la dedicatoria del relato, Carmen de Ana Pagán anuncia lo que será la propuesta de su trabajo. Y cito: a mis abuelos Isaac Pagán y Ángela Pagán Lasalle, quienes me enseñaron con su modo de vivir a ver y valorar la vida desde otra perspectiva, basada en hechos reales, una historia de amor, fe, lucha, perseverancia y superación de una familia puertorriqueña. Cierro la cita. Esta estrategia de la autora estimula la imaginación del lector, de ahí que los hechos se sustentan en hechos reales. La génesis de la historia se instala en la relación amorosa de sus abuelos. El recurso de la retrospección constituye una pieza fundamental para recrear la memoria en torno a los sentidos. Así el olor de un café recién colado, no colado, sirve de pretexto para recrear las memorias universitarias de los hijos más jóvenes de la pareja. La voz narrativa es un recuento pormenorizado y magistral de los intersticios del tejido social de la sociedad puertorriqueña de mediados del siglo XX, con sus luchas, carencias y esperanzas, pero siempre tejidos al calor de una dignidad que vence las pruebas y que concibe la muerte como un rito ancestral de fe y confianza. La agricultura de las hortensias asume un escape a un mundo bucólico, idílico de mujeres que parecen disertar sobre el cuidado cuasi científico de la planta. Cito de la autora: las mujeres del lugar le indicaban que para que la floración fuese abundante y algo larga en el tiempo, les ayudaba las yemas crecer antes de la caída de las flores y eliminaba las flores de hortensia
a medida que se musitaba. En cuanto al capítulo del relato, la autora cuenta el sufrimiento familiar tras la secuela del 11 de marzo del 71 y el arresto de Humberto. Cito del autor: uno de los momentos más difíciles y dolorosos que atravesó la familia fue el arresto de Humberto luego de los sucesos del 11 de marzo. En la Universidad de Puerto Rico, Isaac reservó del poco dinero que ganaba para llevar a Angelita y a Ángela a ver a Humberto a Canadá, y se añadieron el viaje Carmen, Judith, Noel, Nancy, y todos pagando sus gastos. Esta época estaba confinado en prisión por estar en el delito de la deportación solicitado por los Estados Unidos. Isaac era fuerte físicamente como de espíritu. Demostró su entereza frente a Humberto todo el tiempo que estuvieron hablando. Al terminar una de las visitas, se fundieron en un abrazo sollozante. Al ver que se llevaron a Humberto encadenado, se arrodilló a llorar. Ángela, mostrando una fortaleza que provenía de Dios, le ofreció aliento. Aunque igualmente estaba destrozada, su corazón subiendo que su hijo era inocente, los cargos que se le imputaban. Al regresar del viaje, Ángela visitaba el vecindario vendiendo pegatinas que el Comité para la Defensa de Humberto había hecho para recoger fondos para la campaña de su libertad. Estamos frente a un relato que, además de contar las vivencias de una familia, tiene el efecto de determinar un punto de vista, es decir, imaginar un futuro previsible para recordar, para reprender y para reconfortar. La recreación, a mi juicio, impecable que hace la voz narrativa de la muerte de don Isaac, padre de Humberto, encarna un episodio estremecedor y doloroso de los tinteros infames del terrorismo de Estado que imperó en Puerto Rico de los años 70 del pasado siglo. Cuando, por ser el padre del presunto terrorista, había que negar la asistencia médica requerida, en otras palabras, dejarlo morir. Cito del relato: se estaban celebrando el aniversario de esta pareja de abuelos. Pasó el tiempo y ya era más tarde de la hora acostumbrada. Al llegar, cuando salía de trabajo, Ángela se había vestido y perfumado, tenía el café listo, y en el gabinete de la cocina con un pedazo de bizcocho que compró para la ocasión. Llegó a la casa un compañero de construcción para darle la noticia que Isaac estaba desde la mañana en el hospital y que pidió que le llevaran ropa limpia para que se quitara el cemento que cubría su cuerpo, producto del trabajo del día. Rápidamente buscó la ropa y salió angustiada camino al hospital. Annie, que nos acompaña en la mañana de hoy, lo acompañó durante sus últimos minutos de vida. Trabajaba en una escuela cercana a la Escuela José Diego de Aguadilla del hospital, y una enfermera fue hasta su salón de clases para darle la mala nueva que su suegro había llegado desde la mañana y ella no le permitieron salir hasta la tarde. Dijo que estaba custodiado por encubierto, que no permitían que nadie se le acercara. Annie, como era respetada en la comunidad, llegó hasta allá y las enfermeras no se atrevieron a negarle el acceso. Se acercó y le encontró con una camisa al final del pasillo angosto. Él estaba sucio, sus ropas llenas de cemento y con los vómitos que no les permitieron limpiar ni por compasión un ser humano. Lo vació alrededor de su cara y cuello, lo más que pudo, con unas servilletas que llevaba en la cartera, y él la miraba con la misma paz que irradiaron sus ojos cuando pasaba por momentos difíciles, tratando de llevar aliento a la familia, y lamentó en silencio no haber visto antes a su Ángela para compartir juntos la alegría de haber pasado un año más de vida uno junto al otro. Cuando Ángela, llegó, ya Isaac se había ido, y no lo pudo volver a ver jamás con vida. Expiró con los deseos de ver a los suyos reunidos ese día de celebración tan especial. Isaac sufrió un paro cardíaco que no fue tratado adecuadamente por los médicos. A su entierro acudió mucha gente, despidiendo el duelo don Antonio Correger, quien lo declaró el verdadero héroe de la jornada, refiriéndose al caso de Humberto. A su funeral no acudieron personas que necesitaban ser vistas y fotografiadas por la prensa, o de políticos buscando el favor de la gente para ganar votos, o de personas para ser exaltadas y vistas en el lugar, ofreciendo pésames hipócritas y comentando sobre cómo fue su vida como trabajador y obrero. En su lugar lo llevaron Ángela, sus hijos y aún sus nietos más pequeños. Sus compañeros obreros, vecinos, su familia, son aquellos quienes realmente lo aman. Ya para concluir,
Todo este relato memoriosamente histórico y lejos de la inventiva del realismo mágico, evocan una memoria común de represión y de egoísmo de personajes descartados por la historia oficial y que recurren al testimonio como una forma de conjurar sus demonios, como lo dio Gustavo Adolfo Bécquer, hiciera despertar a los extravagantes hijos de su fantasía, aquellos que esperan que el arte los vista de la palabra para poderse presentar decentes en las escenas del mundo. Muchas gracias. Bueno, me gustaría invitar a Carmen de Ana Pagán. Nació en Mayagüez, estudió en la Escuela Elemental El Prado, barrio al lado del Cuco, donde yo me crié en Camosella. Ahora esa escuela se llama Ana María Javariz. En el 83 se graduó de la Escuela Superior José de Diego, realizó un bachillerato en arte y en educación a nivel secundario, específicamente en biología en la Universidad Interamericana de Aguadilla, y completó una maestría en diseño de currículo y enseñanza en ciencia. La acompañan sus hijas Andrea, Rebeca y Carolina, y su esposo Jesús Ayala Acevedo. Camila, por favor. Muchas gracias. En esta mañana me acompañan mi mamá y mi papá. El señor, el ingeniero Ángel Víctor Pagán, lleva sangre verde. Y mi mamá, la profesora Ana María Mauraz. Es un gran honor. Tengo que leer porque se me quiebra la voz. El relato que hizo el doctor Hernández, lo tuve que vivir, lo viví nuevamente y verdaderamente fue muy excelente. Gracias, Carlos. Y de Carlos le puedo decir que desde pequeñita yo veía que era bien brillante, siempre estaba así serio, callado, pero mediante su observación puedo ver en el día de hoy que guarda muchos detalles sobre la familia. Es un gran honor estar en este centro educativo tan importante como lo es el recinto universitario de Mayagüez, y mucho más estar frente a parte de la Facultad de Ciencias Sociales y a ustedes estudiantes. Nunca pensé que llegara a este momento tan importante para exponer sobre mis hortensias para ti. Son vivencias que tuve desde niña y que durante el proceso de la muerte de mi abuela Ángela se cruzaron en mi mente como si lo estuviese escribiendo. Tengo el privilegio de haber nacido en esta maravillosa familia y de ella pude recopilar lo que por años se cultivó con amor y mucho esmero. El mismo esmero con el cual Ángela cultivó sus flores. Como dice el escrito, ella aprovechó que sus flores fuesen más hermosas. Así, en nuestra vida, que utilizamos los momentos más negativos para tomarlos como referencia y superarnos en todos los aspectos de nuestras vidas. Mis hortensias para ti se basa en las vivencias de la familia Pagán, que se levantó con muchos deseos de superación para alcanzar sus metas y de ser ciudadanos de bien y útiles para la ciudad, para la sociedad puertorriqueña. Una familia que se crió fuera de su época. Nos enseñaron que la educación es muy importante y aunque no se tuviese dinero, se hacía el sacrificio y se iba a la universidad a estudiar. Era el norte de Isaac para sus hijos. Solo sufrían de escasez económica porque espiritualmente eran inmensamente ricos. Un ejemplo de ellos, mi padre Ángel Víctor, que estudió ingeniería aquí, llegó a ser un atleta de reconocimiento mundial al haber participado en 3 Olimpiadas Mundiales en levantamiento de pesas, incluyendo Alemania en 1972, que él fue testigo de la masacre de los atletas israelíes, ya que la Villa Olímpica de los israelíes quedaba frente a la de Puerto Rico. Los hechos del 11 de marzo de 1971 no fueron fáciles para mí, porque solo tenía 6 años. Ahora pueden sacar mi edad.
Tuve que adaptarme y madurar y tratar de entender lo que estaba sucediendo alrededor. Tuve que aprender a cómo contestar sabiamente a los adultos y a algunos maestros sobre preguntas que para mi corta edad eran difíciles de entender. Caminar más rápido y tomada de la mano de mi hermano mayor, que en ese momento tenía 7 años, cuando salíamos de la escuela porque habían agentes encubiertos persiguiéndonos hasta la casa de abuela. Ver cómo mi abuela clamaba por justicia divina, que es mayor que la terrenal, por todos sus hijos, pero en especial por su hijo Humberto Pagán Hernández. Así mismo ella decía cuando clamaba. Qué mucho dolor y sufrimiento se vivieron y cuántas injusticias se cometieron en contra de toda la familia. Las famosas carpetas que cada uno tenía una carpeta, donde inclusive me acusaban a mí y a mi hermano de 7 años de ser mulas de contrabando de armas. Lo más doloroso fue la muerte de mi abuelo a causa de la persecución y se supo que luego de muchos años por las carpetas. La agonía que pasó a la familia la hizo más fuerte y más unida. Se pudo superar después de muchos años enterrando sus recuerdos bien profundos para no pensarlos más. Humberto, un joven brillante, aún estando preso allá en Canadá, aprendió a hablar francés con fluidez. Y luego que vino a Puerto Rico, uno de sus trabajos fue ser maestro de francés. Luego de muchos años, se volvió a hacer justicia en el sonado caso de Cerro Maravilla, donde salió nuevamente a la luz que Humberto era inocente. Ese día yo estaba trabajando en la escuela El Prado, que hoy se llama Ana María Jabarí, que era mi abuela también, y estaba el suceso, y cuando están hablando sobre Maravillas, llegan hasta el caso de Humberto, y en ese momento, cuando mi abuela lo escucha, cae desmayada al piso. Gracias a todas estas experiencias vividas, pude recopilar estas memorias que en el día de hoy están expuestas frente a ustedes, estudiantes, doctores y personas tan importantes como son todos. No soy escritora ni poeta, ni tengo el conocimiento que ustedes poseen de historia y letras. Solo soy una maestra de biología allí en una escuelita en Aguada. Pero la vida de mis abuelos y mi familia fueron inspiración para escribir estas memorias de amor, superación, de ser personas de bien, y es un privilegio haber nacido en esta familia pagana. Muy buenos días y gracias por la oportunidad. Muchas gracias por compartir tu relato, ¿verdad? Muy emocionante, sublime para Kant cuando se encuentra lo hermoso y lo bello, pero también con lo violento y lo trágico. Y de ahí es que precisamente surge el heroísmo. Seres humanos normales que ante situaciones inverosímiles, críticas, ¿verdad?, sacan lo mejor de sí, ¿verdad?, para salvar vidas, para salvar incluso un país, para salvar un movimiento como el movimiento de descolonización. Definitivamente Humberto viene de una estirpe puertorriqueña, bien fundada en nuestros valores, y le queremos dar las gracias a él y a su familia por acompañarnos durante el día de hoy. Me gustaría saber si en la audiencia hay algunas preguntas de parte de los estudiantes. No sé si puedo ver aquí los comentarios en el chat. Voy a tratar de verlos. Nos quedan 70 personas conectadas. Si hay algún comentario en el chat, este es el momento de hacerlo. Alguna pregunta, crítica. Estamos abiertos
a escuchar cualquier tipo de manifestación. Veo que mi live ya terminó la pila de mi teléfono, así que no estoy seguro si Humberto y Yanni Astrid pudieron llegar hasta esta parte. Sí sé que escucharon por completo a la compañera. Dudas, preguntas, comentarios. Carlos, te voy a pedir que me acompañes a Carlos, que yo trabajo con mi teléfono. Dudas, preguntas, comentarios, por favor. Se supone que estuviera Humberto, ¿verdad?, en la comunicación. Lamentablemente, pues nuestra querida administración redujo, ¿verdad?, la participación de personas en línea. Lamentablemente, yo no sé cuál de los mentes usar, ¿verdad? Solamente caben 100 personas en la conexión de Google Meet, ¿verdad? Obviamente la universidad tiene que cambiar para bien y este tipo de conexión tiene que ser abierto al mundo completo. Pero lamentablemente estamos restringidos a 100 personas, ¿verdad? Por eso Humberto no está con nosotros, que para mí era el deseo, ¿verdad?, de que él dijera algunas palabras, se expresara en torno a esto. Pero yo sé que en otro momento sí vamos a tener el privilegio de entrevistarlo y que la cosa sea mucho más efectiva. Preguntas, comentarios. Ramón, tú que fuiste protagonista de esa historia. ¿Qué nos puedes comentar sobre eso? Porque una vez Humberto desaparece del escenario de Puerto Rico, el objetivo va a ser Ramón de Narrillo. Si nos pudieras hablar cómo fue ese intercambio para él poderse ir a Canadá. Bueno, es un poquito largo, pero puedo ocupar unos minutitos. Sí, no, en confianza. Bueno, básicamente Humberto y yo para esa época militábamos en el movimiento pro independencia en Aguadilla y yo me había graduado ya de aquí, fui presidente de la FUPI aquí y Humberto era miembro de la FUPI en Río Piedra. Entonces éramos, como se dice por ahí, uña y carne. Siempre andábamos juntos, aunque él estudiaba allá, pero los fines de semana él venía para Aguadilla, entonces teníamos actividades políticas por todos lados. Y la persecución contra nosotros y todo el grupo de Aguadilla, que era grandísimo, era brutal. Entonces, cuando se dan los sucesos del 11 de marzo, ese día yo estaba en una entrevista de trabajo a esa misma hora, en San Juan, y pues tuve la suerte de que me dieron el trabajo con la doctora María Martínez Picó, que es hermana del ex profesor y decano de aquí, Martínez Picó, que fue maestro mío en química, una excelente persona. Entonces cuando yo salgo de la entrevista, voy al carro de una amiga mía que me había llevado a la entrevista, yo no tenía carro, y cuando me monto en el carro, ella me dice, mira Ramón, están diciendo por las noticias que el estudiante que van a arrestar vive en el barrio Borinquen de Aguadilla. Yo sumé 2 más 2 son 4. Claro, sí. ¿Verdad? Entonces, de ahí, para saltar un poco el cuento, yo llegué a Aguadilla, hice unos transbordos, llegué como a las 6 de la tarde a mi casa, me bañé, comí algo y arranqué, no había carro y me fui caminando como una milla hasta casa de Humberto. Y don Isaac estaba en el balcón leyendo un libro que yo le había prestado, la historia de América Latina, económica de América Latina, de Tulio Alperitongi, y lo estaba leyendo porque, modestia aparte, pues yo era como un miembro más de la familia. Claro. O sea, tanto doña Ángela como don Isaac tenían una gran estima por mí y todos los muchachos también. Y entonces le pregunto a don Isaac, ¿dónde está Humberto? Porque ya yo sabía que lo iban a arrestar y él le dice, no está aquí, salió para el pueblo. Entonces yo agarré una guagua pública, me fui para el pueblo, con la desgracia de que me estaban siguiendo unos agentes de
llamo y le digo, Humberto, ven acá. Entonces cuando él se acerca a mí, bueno, yo usé una palabrota, ¿la puedo decir? Yo le dije, canto de maricón, ¿qué tú haces aquí? No es que te están buscando para arrestarte. Y él me dice, no, pero es que Cao me dijo que estuviera en un sitio público. Yo le dije, a ti no te van a arrestar por un pique de velocidad, te van a arrestar por asesinato. Y entonces había un carro al lado con un amigo nuestro, Regi Sánchez, Reginaldo Sánchez. Y como yo no tenía carro, y en ese momento Regi tenía el carro prendido y yo le dije a Regi, no, me puedes llevar a mi casa. Y Regi vivía en La Victoria, todo lo contrario. Yo vivíamos en el campo, allá por Borinquen, y yo vivía en Cañital. Entonces Regi me dice que sí, y yo le digo a Regi, vamos a llevar a Humberto de una vez a su casa. Y entonces, pues no hay problema. Entonces nos fuimos, nos montamos. El carro de agente estaba frente a lo que era el Banco Popular, en la esquina de la plaza. Y entonces cuando vio que nos montamos, aceleró y se nos pegó detrás. Regi subió por la calle de Diego y se da cuenta y nos dice, no se asusten que tenemos a los camarones detrás. Yo me quedé callado y yo no le dije nada. Y él me dice, es que me están chequeando porque yo de vez en cuando me fumo mi pitillito. Qué inocente. Exacto, y yo me quedé callado. Exacto. ¿Entiendes? Porque lo que venía era salva. Sí, exacto. Y entonces él siguió suave, pero cuando llegamos al cementerio yo le dije, acelera un poquito para despegarnos de ellos. Y nos fuimos y llegamos a casa de don Isaac y doña Ángela. Cuando yo me bajo del carro, que abro la puerta, el carro de la policía, de los agentes, estaba arriba, porque es una cuesta, en la urbanización del Prado, estaba arriba. Y ahí aceleró. Y cuando el carro acelera, detrás venían 6 carros más. Era de noche, se veían como las 10 de la noche, venían todas las luces, y yo le digo a Humberto, corre Humberto, y lo saqué del carro de Regi, porque era de 2 puertas nada más, barracuda. Lo halo, y Humberto brinca por encima de un portoncito de reja que era para entrar a la marquesina, y don Isaac estaba en el balcón. Doña Ángela estaba dentro, Nona, Angelita estaba dentro también, que es la hermana menor. Y entonces, se baja un agente y yo le grito a Regi, vámonos. Cuando le grito, un agente lo tiene encañonado con un 38 por aquí y le dice, bájate, cantigo, para la puta hermano. Entonces ahí Regi se baja, un agente va persiguiendo a Humberto, lo agarra por la camisa, pero hay un portón de reja, porque la casa del balcón tenía reja. Humberto entra al balcón, agarra el portón con la mano, lo tiró y le dio a la gente por aquí y lo tumbó. Y eso le dio tiempo a entrar a la casa. Otro agente me encañona a mí por el lado, por aquí, con un 38, por la ventana del carro, y me dice, muévete, cantigo puta, que te vamos a matar a ti también. Y ahí yo empiezo a pelear con el agente dentro del carro, él dándome con un fuete y apuntándome con el revólver, y llega otro agente del SIC, que es un agente un muchacho que estudió conmigo aquí en el colegio, que tiraba martillo, y nosotros nos veíamos a menudo en el parque abajo, porque yo practicaba baloncesto en una cancha allí que había, y yo lo conocía pero más de vista, hablábamos así de vez en cuando él era estudiante. Yo no sabía que era gente de así, muchacho grande, 6'2", 6'3", por ahí, y 250 libras. Yo solamente sabía el apellido, que era Sánchez. Entonces él viene y se va al carro y dice, ¿qué está pasando aquí? Yo le dije, ¿qué tipo de puta me quiere matar? Entonces el tipo lo agarra y lo saca y le dice, váyase para allá. Dentro de la casa de Humberto ya se habían metido 2 agentes y Humberto se refugió en un cuarto, don Isaac se le enfrenta y Nona se le enfrenta. Yo veo por la ventana, porque son unas ventanas de cristal, yo veo a Nona cuando agaja a un agente por la cara y lo desfigura con las uñas, le metió las uñas en las 2 manos, y el tipo se agachó porque le sacó sangre. Y entonces Sánchez, que yo lo veo, lo conozco, me dice una palabra que a mí casi nadie me llamaba. Me dice, Monchito, bájate de ahí. Yo para Ramón, y yo soy Ramón también, y nadie me decía Monchito, nada más que alguna gente muy cercana. Entonces yo me bajé del carro, él me pone una esposa aquí, me mete la mano atrás, sigue la pelea dentro de casa de Humberto. Se baja un capitán de la policía, que era el que estaba a cargo del SIC,
Y entonces entra a casa de don Isaac y yo le digo a Sánchez, ¿tú tienes una orden de arresto contra mí? Me dice, no, pero quédate aquí tranquilo, porque esos hijos de la gran puta te quieren matar a ti también. Porque ellos sabían que yo había sacado a Humberto de la cárcel. Claro. De hecho, ahorita cuando entró Ángel Víctor y yo fuimos a sacar a Humberto de la cárcel de la Princesa en San Juan, cuando yo conseguí la fianza, y fue también Carmen Socorro, fue con nosotros, Cura, aquella muchacha amiga de la familia, y Noel y yo. Fuimos a sacar a Humberto a las 11 de la noche, llegamos allá más o menos a las 10 y pico, llegamos a la Princesa y lo traíamos por Arecibo, o sea, por la número 2, la autopista no estaba, y cuando veníamos por Bayamón, creo que fue, si no me acuerdo, salió un Mustang detrás de nosotros. Yo iba guiando el carro de Angelito, que era un Ford Coronado, que cogía, pero metía millas con velocidad, ¿verdad? Y entonces cuando paso por una ferretería, creo que fue por Bayamón, sale de ahí por la noche un carro de momento, y yo no lo veo, pero Carmen está atrás. Como no había ningún carro en la carretera y ese carro salió detrás en mandado, yo digo, tengan cuidado con ese carro. Y efectivamente del carro empezaron a disparar. Y cuando Ángel Víctor entra aquí ahorita que nos vimos, que hacía años que no nos veíamos, lo primero que me dice, ¿te acuerdas cuando íbamos en el carro que nos empezaron a disparar? Increíble. Yo le dije que sí. Bueno, entonces, ante toda esta situación que se da, como mi papá era policía, mi papá fue teniente de la policía, comandante de Aguadilla, ya voy a terminar, pero es que el cuento es bellísimo, ¿verdad? De hecho, estoy tratando de hacer un documental de toda esta historia, así que los que quieran participar son bienvenidos, ¿verdad? Para ver si nos podemos reunir. Seguro. Entonces, a través de mi papá, nos llega una información de que van a matar a Humberto el día del juicio. El juicio era el 21 de septiembre del 71. Llega esa hoja, entonces, bueno, yo me reúno con Humberto y le digo, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué tú vas a hacer? O sea, nosotros no podemos defendernos de unos policías delincuentes que te vayan a matar, o a mí también. Entonces, yo estaba trabajando, como ahí andaba el trabajo, yo estaba trabajando en San Juan, y a Humberto lo teníamos que estar pasando de casa en casa, 2 noches en un sitio, 3 noches en otro sitio, en casa de amistades, para que la policía no supiera dónde él estaba. Así vivíamos, ¿ok? Entonces, yo le digo, bueno, como yo tengo unos chavitos y la directora, la doctora María Martínez Picón, nos va a dar unas semanas libres, si tú quieres, yo voy a Canadá y voy donde los cubanos para ver si te dan asilo. Yo le digo que sí. Entonces yo arranqué para Canadá en julio del 72 y voy a la embajada cubana, me reúno con los cubanos, yo llevo un dossier completo de todo lo que había pasado el 11 de mayo para llevar evidencia. Y entonces voy allá, me reúno con el primer secretario de la embajada, Alfonso Herrera, que todavía me acuerdo de él. Era un hombre como de esta estatura, bastante gruesito, negro, de tez negra, y entonces muy coloquial y muy accesible. Entonces le digo todo y él me dice, bueno, si ustedes ponen a Humberto aquí, nosotros nos llevamos. Ese fue el compromiso que hicimos en la embajada de Canadá, en Ottawa, de Cuba en Ottawa, Canadá. Entonces yo regreso, se lo digo a Humberto, hacemos todos los arreglos. Para ese tiempo no hacía falta pasaporte para entrar a Canadá, entonces tú entrabas con una tarjeta de identificación y un certificado de nacimiento. Como no podía entrar con la tarjeta de él, entonces yo cogí la tarjeta mía de la universidad y la de él, le saqué el retrato, tenía una mica, entonces yo con una yen corté la mica, saqué el cartoncito donde estaba el retrato, lo corté la mía, cambié la foto, le puse la foto de él a la tarjeta mía, le di mi certificado de nacimiento, cerré la tarjetita bien, y entonces yo hice otros arreglos que después se los cuento, para llevarlo a él a Canadá, con un amigo de aquí, que estudió conmigo aquí, Andrés López, que ya falleció, a través de un grupo de cuáqueros, que eran los que se dedicaban a sacar a los estudiantes, Sí, objetores por conciencia. a los objetores del ejército, Sí. de Villaguerra de Viñán, y Humberto llega a Canadá. O sea, lo llevamos, ¿cómo te digo?
Y ya la policía canadiense, pues el FBI ya nos estaba rastreando, ¿verdad? Así que se comunican con la policía real montada canadiense y lo localizan en Canadá, lo arrestan y lo meten preso. Tuvo 10 meses en una cárcel que no tenía calefacción, en invierno, ¿okay? Por poco se muere. Cuando yo voy a verlo a Canadá, perdone, cuando sale en primera plana la noticia de que lo han arrestado en Canadá, y yo llego a mi trabajo por la mañana, la secretaria me dice que vaya donde la doctora Martínez Pico, y cuando voy allá me dice, quiero que te vayas ahora mismo, está botado y me botó del trabajo. Entonces son cosas que mucha gente no sabe, ¿verdad? Aunque yo las narro en el libro que acabo de publicar, que ya, perdonen que se lo enseñe, precisamente esto salió la semana pasada, tiene la misma foto de Humberto que está ahí. Se llama Recuerdos del Comité para la Defensa de Humberto Pagán. Aquí está toda esta historia, está narrada aquí con más detalle. Entonces, cuando yo lo voy a ver a la cárcel, él me dice que tiene dolor en los pulmones, que está tosiendo y que tiene fiebre. Entonces, a mí me habían dado entrenamiento en el programa que yo trabajaba, porque era un programa pediátrico cardiovascular, después le cuento en otro momento. Y entonces me habían dicho cuáles eran los síntomas de la pulmonía. Y yo le dije, ten cuidado que tú tienes pulmonía y te puedes morir aquí. Entonces, con los arreglos y los abogados que teníamos, hicimos arreglos para que, yo le dije, diga al médico de la prisión que te haga un examen. Y él se lo dijo y el médico no lo quiso examinar. Eso salió en corte, en el tribunal. Y el juez se dio cuenta que había una conspiración para matarlo. Entonces, nosotros averiguamos de un médico, a través de una periodista que se hizo amigo nuestro, averiguamos de un médico. Fuimos donde ese médico, y ese médico era el jefe de esa sección del hospital. Y el médico dijo que sí, que si llegaba al hospital él lo examinaba. Pero entonces, cuando estábamos en el tribunal, tuvimos que hacer una trampa. Le voy a contar esto porque esto es... Tuvimos que hacer una trampa. Y esto, mire, ese libro yo se lo dedico al licenciado Roberto José Maldonado porque fue el abogado de Humberto aquí. Era una mente brillante, ya falleció hace como 3 años. Y Roberto y yo fuimos grandes amigos en todo ese proceso, ¿verdad? Y fue la mente maestra que logró la excarcelación de Humberto, desde el punto de vista jurídico. Entonces, cuando íbamos al tribunal, estaba el juez en el estrado, ¿verdad? Acá estaban los bancos, había una valla de balaustre, de manera, y había así, como un cuadrito donde lo sentaban a él cuando iba allí. Y los testigos al otro lado, allí fue a tirar, a decir embuste, y llegó armado con un revólver en el bolsillo, que yo lo vi. Y entonces, yo se lo digo a Roberto, y a nosotros nos dejaban entrar a un cuartito que había al lado, cerrado completo con una puerta, porque cuando el juez no estaba, allí metían a un persona, pero solamente dejaban entrar a los abogados y a mí. Nosotros sabíamos que el cuarto tenía micrófono. Entonces, cuando entramos ese día, yo le digo a Humberto, le digo, mira Humberto, tenemos que hacer algo porque los muchachos vienen. Nosotros teníamos el grupo que venía de Nueva York, que venían en una guagua, que venían todos enmangados y con tatuajes y todo, eran unos niñoricas medio bandidos, entre comillas, ¿verdad? Entonces, los canadienses nos tenían terror a nosotros, nos tenían terror. El gobierno canadiense nos tenía terror. Entonces, cuando entramos al cuartito, yo le digo a Humberto, mira, los muchachos vienen de allá y tenemos que esperar, por lo tanto, ahora cuando te llamen, cuando te vayas a sentar, cuando entre el juez, tú te agarras de la barandita esa que tienes alrededor, así, y te pones la mano en la cabeza así, como que te vas a marear, pero no te caigas, como que te vas a marear, a dar tiempo a que lleguen los muchachos de Nueva York, que ya vienen en camino, porque si te declaran culpable vamos a romper el tribunal. Todo eso se lo dije yo, todo eso era mentira. Eso era mentira. Vemos, sí, él estaba enfermo de verdad, pero lo que nosotros queríamos era que el de la prisión, que el juez lo mandara a examinar con el médico. Eso no se lo dijimos nunca a nadie. Entonces, cuando entra el juez y Humberto hace eso, el juez se espantó y le dice, Humberto, señor Pagán, usted está enfermo, ¿qué le pasa? El juez bien preocupado, porque era un caso a nivel internacional. Ese caso cubrió todo el mundo, ¿verdad? Y entonces él le dice, me siento mal. Entonces, el abogado que ya estaba hablado, Clayton Ruby, que hay una foto de él en el
Clayton Rubio le dice al juez, nosotros queremos que un médico examine al señor Pagan. Y el abogado de Estados Unidos se opuso. Entonces, el juez inmediatamente dio la orden, el señor Pagan se ha llevado al hospital y el abogado le dice, queremos que tal doctor lo vea, y le da el nombre del médico, que sea examinado por este médico. Nosotros no sabíamos que ese doctor era vecino del juez Honeywell, que fue el juez que vio el caso, y jugaban golf juntos, eran íntimos amigos. Increíble. Y nosotros no lo sabíamos. Pero cuando el juez Honeywell oyó el nombre del doctor, se dio cuenta que era un tipo serio y que él podía confiar en él. Y entonces dio la orden de que mandaran a Humberto no para la cárcel, sino para el hospital. Y cuando el doctor lo examina, descubre que tiene pulmonía, estaba a punto de morirse de verdad, Humberto. Eso no es broma. Y eso fue una conspiración con el doctor de la cárcel, que no lo quiso examinar, lo que le dio fue una aspirina. Exacto. Entonces, cuando llegamos al juicio, después que Humberto estuvo hospitalizado como semana y pico, volvemos al juicio, se trae el incidente, entonces, esto fue antes, esto fue cuando Humberto se metió mayor. Nosotros, el abogado le dice al juez que quiere ser examinado, el abogado de Estados Unidos, que era el mejor bufete de Canadá, ¿okay? Yo voy a terminar, el abogado de Estados Unidos ¿Tú me puedes pasar se el levanta iPhone y le después? dice al juez, señor juez, no, esto es un... Pero creo que Humberto estaba solicitando para teatro. entrar a la Esto es un grabación por teatro, aquí. es mentira, no está enfermo, esto es un ¿Qué habría teatro. ¿Revisaron? ¿No está todavía por ahí? Cuando da la orden de No que le manda sabría al decir. hospital, el abogado rompió un lápiz que tenía así. Tengo que verificar Salió si, por fuera del escritorio. La mesa no si me puede escribir los mensajes. Mi nombre es Michael González Cruz. Me busca y si me envía el link te lo agradezco. Pues mira, en Facebook. Pero este es el del profesor. ¿Qué? Este es el del profesor. Ah, eso es de Carlos. Ah, ok. Entonces termino el cuento aquí porque a la luz de eso, cuando Humberto regresa al tribunal, yo estoy sentado allí, a los muchachos de Nueva York no los dejaron pasar de la frontera, los mantuvieron en la guagua, que venían como 60, venían en una guagua de Nueva York, los mantuvieron en la frontera. Y entonces yo estoy sentado con Ken Hansen, que era el organizador del comité en Canadá, cuando el juez empieza a hablar y dice, no, porque debido a los árboles que habían en la universidad y a la sombra de los árboles, y cuando dice la sombra, yo hago a Ken Hansen por aquí. Y le digo, ¿qué? Ganamos, suavecito. Y Ken me dice, no, y yo le digo, ¿qué? Ganamos. Entonces ahí el juez dice, lo que tú dices, Sí, dijo, exacto. ¿verdad? Sí. No había ni siquiera causa probable. Piensa ustedes. Lo que yo quiero decir con esto es que Humberto fue enjuiciado aquí, fue declarado culpable del asesinato de Juan Virino Mercado, el comandante de la Fuerza de Choque, aunque no hubo juicio, pero extrajudicialmente lo juzgaron y lo declararon culpable. Y si nosotros no lo sacamos para Canadá, todavía estuviese preso. Si no lo hubiesen matado, estuviese cumpliendo una cadena de condena perpetua. Una condena de cadena perpetua estuviese cumpliendo Humberto. Hoy día, como está cumpliendo Leonard Peltier, un muchacho lakota indio en Estados Unidos que lo acusaron de matar a un agente del FBI para la década del 70, ha cumplido 46 años preso por un crimen que no cometió. Lo mejor que le pudo haber pasado a Humberto dentro de las circunstancias fue que nosotros lo sacáramos para Canadá, y gracias a eso está vivo. Y después, cuando venía para Puerto Rico, estuvo 2 años en el exilio, venía para acá, yo fui a verlo a Canadá y le dije, otra cosa, yo me tuve que ir de aquí porque me iban a matar. Y me tuve que exiliar en México, estuve 3 años en México, ¿okay? Entonces, cuando venía para acá, yo fui a verlo y le dije, antes de tú llegar allá, tienes que llamar de aquí a Astor Calero, que era el superintendente de la policía. Tú llamas a Astor Calero, desde aquí tú le dices el vuelo que tú vas a llegar, y tú le dices a Astor Calero que tú le exiges que él te vaya a buscar al avión y que de allí te lleve a la cárcel. Y Astor Calero lo fue a buscar al avión, superintendente de la policía, y lo metió a la cárcel. Entonces, como él había estado bajo fianza, volvió a salir bajo fianza y luego se ganó el caso
porque aunque el gobierno de aquí lo volvió a acusar, o sea, mantuvo la acusación, nosotros alegamos que había un tratado entre Canadá y Estados Unidos de mutuo respeto por las decisiones judiciales y que el tribunal de aquí no podía juzgar a Humberto porque había salido inocente en Canadá. Era un doble juicio. ¿Okay? Así que eso es parte del problema. Hay muchas otras cosas, pero no se las puedo decir por el tiempo. Muy bien. Comentario, compañero, ¿quiere decir algo más?